Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos películas, series y todo lo que tiene que ver con el cine desde una mirada crítica y honesta. Hoy vamos a hablar de una película que definitivamente no pasa desapercibida, Die My Love, 2025. Esta película es un drama psicológico intenso que nos sumerge en la vida de Grace, interpretada magistralmente por Jennifer Lawrence, quien nos muestra la complejidad de la maternidad, el aislamiento y la fragilidad emocional de una manera cruda y totalmente visceral. Lo que hace especial a esta película es que no es solo una historia para ver y olvidar, es una experiencia sensorial, donde la dirección, la fotografía y las actuaciones se combinan para que sintamos cada emoción, cada tensión y cada silencio de la protagonista. A lo largo de este review, voy a desglosar la trama, hablar de las actuaciones del reparto, analizar cómo los elementos visuales y sonoros refuerzan la narrativa y, al final, dar mi opinión sobre si realmente vale la pena invertir tu tiempo en esta película. Así que si te gustan los análisis profundos y quieres descubrir qué hace única a Die My Love, quédate conmigo porque en Remán Critica vamos a explorar todo lo que necesitas saber antes de verla, y después te diré si realmente merece la pena. Empezamos. Die My Love es un drama psicológico intenso que se adentra en lo más recóndito de la mente de una mujer que acaba de ser madre y que al mismo tiempo está profundamente atrapada en un laberinto emocional que parece no tener salida. La historia se centra principalmente en Grace, interpretada con una entrega absoluta por Jennifer Lawrence, y su pareja Jackson, interpretado por Robert Pattinson. La película se desarrolla en un entorno rural y solitario de Montana, en Estados Unidos, donde la pareja decide comenzar una nueva vida tras el nacimiento de su primer hijo. Lo que al principio parece un intento común de buscar tranquilidad y espacio para la familia, pronto se transforma en una experiencia paranoica, confusa y dolorosa, que revelará poco a poco las grietas internas de Grace, de Jackson y de su relación. Desde los primeros minutos, la película establece un tono inquietante y casi siniestro, incluso cuando las escenas parecen superficiales. La cámara sigue a Grace y Jackson mientras entran en la vieja casa que él ha heredado, un lugar que necesita reparaciones y que parece más un símbolo de lo que está por venir que un hogar acogedor. No hay presentaciones elaboradas ni antecedentes detallados sobre quiénes son o cómo llegaron ahí. En lugar de eso, la película pone al espectador literalmente dentro de las experiencias sensoriales de Grace, exponiendo su mundo interior a través de gestos, miradas y silencios prolongados. Desde el principio, lo que parece normal, una pareja enamorada, se diluye en una niebla de incertidumbre, tensión y una conexión rota que amenaza con desintegrarse por completo. La narración se aleja deliberadamente de una estructura tradicional para sumergirnos en la percepción subjetiva de Grace. A medida que pasan los días y las semanas después del nacimiento de su bebé, lo que antes eran momentos cotidianos se vuelven abrumadores, desgastantes y casi insoportables. Grace, que no tiene un empleo fuera del hogar ni actividades sociales claras, pasa la mayor parte de su tiempo sola con el bebé, lo que acentúa su aislamiento. Jackson, por su parte, se va turnando entre largas jornadas fuera de casa y la expectativa de volver a un hogar próspero y tranquilo. Esta separación física solo intensifica la distancia emocional entre ellos. Desde escenas donde Grace se queda mirando sin rumbo fijo, hasta episodios donde la falta de intimidad física abre una brecha profunda entre ambos. Se siente que la pareja está al borde de algo que nunca llega a concretarse en palabras claras. En este ambiente de silencio y espera, las rutinas diarias, alimentar al bebé, lavar la ropa, hablar con vecinos o incluso pasear por el campo, se sienten como esfuerzos monumentales para Grace, como si cada acción simple requiriese energías que ya no tiene. A través de tomas largas, silencios sostenidos y una sensación constante de monotonía, la película consigue transmitir cómo la mente de Grace se va desmoronando lenta pero inexorablemente. Su higiene personal, su estado emocional e incluso la forma en que interactúa con el bebé cambian con el tiempo, volviéndose cada vez más erráticos, impredecibles e inquietantes. A lo largo de la película, varios momentos simbolizan la desintegración interna de Grace. Un cumpleaños infantil, al que asisten con su hijo, se siente como una prueba de fuego. Su comportamiento es extraño, impredecible y difícil de ignorar para quienes la rodean. Cede el bebé a manos de extraños sin previo aviso. Se queda inmóvil con una copa de vino en la mano,
o responde de manera brusca a gestos bien intencionados de otros padres. El contraste entre su mundo interior, caótico, confuso y a veces delirante, y la cordial normalidad del exterior se vuelve cada vez más profundo. La sensación de que algo anda mal no es solo perceptible, sino prácticamente insoportable para el espectador, porque la película no intenta suavizarlo ni explicar cada detalle. Simplemente se vive desde adentro, como si uno estuviera en los zapatos desgastados de Grace. Los diálogos escasos y casi siempre inconexos enfatizan que esta no es una historia narrada con claridad, sino una experiencia sensorial. Cuando hay palabras, suelen ser cortantes, fragmentadas o repetitivas, de una forma que no explica tanto como sugiere. La película renuncia a un análisis psicológico académico y no intenta diagnosticar a Grace con una etiqueta clínica específica. En cambio, el espectador es testigo de cómo su mente se fractura bajo el peso de la maternidad, la soledad, la frustración física y emocional, y una ansiedad que no tiene nombre. De esta forma, la película desarrolla una atmósfera que recuerda a determinados clásicos del cine psicológico, en los que la percepción del protagonista se convierte en la realidad dominante de la historia. Uno de los aspectos más perturbadores de Die My Love es cómo mezcla lo real con lo onírico. Las fronteras entre sueño, memoria y alucinación se vuelven difusas. A lo largo del filme, aparecen imágenes que pueden ser interpretadas como fantasías o recuerdos, más que como hechos concretos. Un motociclista que pasa por el campo, por ejemplo, aparece varias veces frente a la casa, como si su presencia cuestionara la propia cordura de Grace. La falta de claridad en estas apariciones refuerza la sensación de que la mente de la protagonista se está doblando sobre sí misma, creando espejismos internos que reflejan su desesperación más cruda. Mientras esto ocurre, la relación entre Grace y Jackson se vuelve cada vez más complicada. Él parece genuinamente preocupado por ella, pero no sabe cómo ayudar. Su amor por Grace se ve tensionado por su incapacidad de comprender lo que ella siente. En ciertas escenas, Jackson muestra frustración, confusión y también angustia, porque siente que la mujer que ama se está alejando de él a una velocidad que no puede detener. Su relación, en este punto, simboliza la dificultad de conectar con otro ser humano cuando las barreras internas son demasiado altas para ser cruzadas. Hay momentos de cercanía, momentos de ansiedad compartida, pero también largos pasajes de silencio que amplifican la distancia emocional entre ellos. El entorno rural en el que se desarrolla la historia no es un escenario pastoral relajante, sino más bien un espacio que parece presionar sobre los personajes. El paisaje amplio, silencioso y aparentemente vacío actúa como un espejo de la soledad interna de Grace. Cada plano, cada toma prolongada de vacíos corredores o de cielos abiertos subraya la sensación de aislamiento que ella siente. Este uso del espacio contribuye a que la película no sea un simple drama sobre una crisis personal, sino una inmersión en una experiencia emocional y física que puede sentirse universalmente humana y al mismo tiempo profundamente personal. A medida que la trama avanza, la violencia se deja entrever de diversas formas. No se trata de un thriller con explosiones o misterios resueltos, sino de una violencia menos explícita pero más brutal. La violencia de una mente contra sí misma. Grace se hace daño, golpea objetos, se arrastra por el suelo, y su propia figura parece cada vez más descontrolada, como si estuviera al borde de perder cualquier noción de sí misma. Estas escenas no están expuestas para chocar gratuitamente, sino para enfatizar la gravedad de su colapso mental. El espectador no solo observa lo que ocurre, sino que lo siente en carne propia, a través de un montaje y un ritmo narrativo que evitan la comodidad y buscan confrontar. Un punto crucial de la película ocurre cuando Grace, en un momento de ruptura total, se ve envuelta en actos extremos que parecen no tener sentido en el mundo exterior, pero que, dentro de su mente, poseen una lógica emocional devastadora. Estos momentos funcionan como clímax de una tensión que se ha ido acumulando silenciosamente, sin grandes explosiones narrativas, pero con un peso emocional y sensorial imposible de ignorar. La película, lejos de ofrecer una resolución clara, deja al público en un estado de ambigüedad emocional, invitándolo a reflexionar sobre temas como el amor, la identidad personal, la maternidad y la fragilidad de la psique humana. Al final, Die My Love no resuelve de manera convencional la historia de Grace. No se trata de una curación clara ni de un final feliz tradicional. En cambio,
deja una sensación de vacío emocional que permanece con el espectador mucho después de ser proyectada. Esa falta de cierre puede frustrar a algunos, pero también sirve para subrayar que no todas las experiencias humanas encajan en arcos narrativos simples. La película, en su tratamiento crudo, sin concesiones estéticas ni narrativas fáciles, desafía al público a ver el dolor y la confusión de frente, sin mediaciones ni explicaciones reductoras. La fuerza vital y el corazón emocional de Die My Love recae sin lugar a dudas en Jennifer Lawrence, quien encarna a Grace, la protagonista de esta intensa historia psicológica. Lawrence asume un reto actoral extremado al interpretar a una mujer que, tras convertirse en madre, se ve envuelta en una espiral de aislamiento, dolor, frustración y psicosis profunda. Su trabajo en la película es la piedra angular del relato. No se trata simplemente de representar emociones evidentes, sino de transmitir sensaciones internas, estados mentales fragmentados y una disolución del yo que se siente casi corporal para quien la ve. Desde los momentos más cotidianos, alimentar al bebé, caminar por la casa, interactuar con su pareja y con su entorno, hasta las escenas más caóticas y casi indescriptibles, Lawrence despliega una gama de matices en la que el sufrimiento, la confusión y una presencia visceral se convierten en el motor narrativo. Su actuación no es lineal. Se desplaza desde una aparente calma inicial a una furia silenciosa y a terribles estallidos de dolor interior, reflejando una psique en colapso que absorbe la atención del espectador y lo sumerge en su experiencia emocional más que en una trama convencional. Esta entrega absoluta transforma a Grace en algo más que un personaje. Es una presencia cruda y compleja, una mujer que se siente atrapada entre su propia mente y un mundo que cada vez le resulta más ajeno e inhóspito. A su lado, Robert Pattinson da vida a Jackson, la pareja de Grace, cuyo papel puede parecer inicialmente secundario, pero que es crucial para el equilibrio emocional y narrativo de la película. Pattinson interpreta a un hombre amoroso, paciente y profundamente inquieto por la transformación de Grace, un hombre que se ve impotente ante la crisis de la mujer que ama. Su labor actoral está lejos de las convenciones del amante ideal o del héroe tradicional. Jackson es un personaje frágil, alguien que trata de sostener una relación que se desmorona, sin saber exactamente cómo hacerlo. Pattinson imprime a Jackson una mezcla de desesperación, amor confundido y una vulnerabilidad constante que lo hace terriblemente humano. En muchas escenas, su presencia no es ostentosa, y sin embargo cada gesto, cada silencio, cada mirada, transmiten un peso emocional que contrasta con la implosión interna de Grace. Jackson no lucha contra monstruos externos, sino contra el desconcierto de no comprender ni poder contener la tormenta interior de su pareja. La actuación de Pattinson aporta una dimensión de empatía profunda, mostrando a un hombre que no solo ama, sino que se enfrenta a sus propios límites mientras acompaña a alguien en caída libre. Junto a los dos protagonistas principales, el elenco de apoyo en Die My Love está compuesto por actores veteranos que enriquecen la película con presencia y sensibilidad, aportando capas adicionales a una historia ya de por sí compleja. Entre ellos se encuentra Lakeith Stanfield, quien interpreta a Carl, un personaje cuya función en la trama es sutil pero significativa. Stanfield, conocido por su versatilidad y capacidad para encarnar personajes intensamente humanos y a veces contradictorios, trae a Carl una mezcla de cercanía y extrañeza que complementa la atmósfera inquietante de la película. Su papel, aunque no está al centro de todos los conflictos, funciona como un espejo o contrapunto a los estados emocionales de Grace y Jackson. Carl puede representar un espectro de lo que la protagonista enfrenta, cierto equilibrio emocional, ciertas dudas, y al mismo tiempo, un tipo de estabilidad que Grace ya no posee. La actuación de Stanfield en la película es delicada, casi como un susurro que resuena en el espacio emocional dejado por las rupturas internas de los personajes principales. Un actor con una larga y prestigiosa carrera, Nick Nolte, interpreta a Harry, un personaje que podría describirse como la figura de un anciano o figura paterna dentro del universo de la película. Aunque su tiempo en pantalla es más breve que el de los protagonistas, la presencia de Nolte impregna su papel con un peso emocional e histórico que solo un actor de su experiencia puede aportar. Harry encarna una generación distinta, un punto de vista en contraste con la juventud atormentada de Grace y Jackson. Su interacción con ellos funciona como un recordatorio de otros tiempos, de otras formas de enfrentar el sufrimiento, y aporta una perspectiva que no está llena de juicio,
sino de una especie de tristeza resignada o aceptación difícil. El trabajo de Nolte es nítido y evocador, ofreciendo destellos de calidez o melancolía que rompen momentáneamente con la tensión casi claustrofóbica de la narración central. La veterana actriz Sissy Spacek interpreta a Pam, un personaje secundario que, a pesar de su menor presencia en términos de minutos en pantalla, influye de manera profunda en la percepción emocional de la historia. Spacek, conocida por su capacidad para transmitir humanidad compleja con gestos aparentemente simples, da vida a Pam con una mezcla de ternura, fortaleza y oficio. En ocasiones, Pam sirve como una especie de ancla externa a la vida de Grace, alguien que observa, escucha y muestra una forma de cuidado que puede ser interpretada como contraste con la implosión de la protagonista. La actuación de Spacek no busca dominar la escena, sino aportar un sustrato emocional y narrativo que enriquece el film. Pam no solo es un personaje periférico, sino alguien que da textura a la historia y que representa la experiencia, la escucha y la empatía que la protagonista parece haber perdido o no haber tenido jamás. Además de este núcleo principal, la película incluye otros personajes interpretados por actores de carácter que aportan matices específicos al universo narrativo. Gabrielle Rose encarna a Jen, quien puede verse como una presencia comunitaria o vecinal que interactúa con Grace y Jackson en momentos clave, aportando no solo naturalismo, sino la idea de un mundo más amplio fuera de la burbuja psicológica de los protagonistas. Aunque su rol no está en el centro del conflicto emocional, la actuación de Rose contribuye a que la película no se sienta aislada del todo, sino situada en un entorno social donde hay vidas, miradas y reacciones que contrastan o reflejan lo que está sucediendo con Grace. Sarah Lind, en el papel de Cheryl, ofrece otra presencia que, si bien puede parecer menor en términos de tiempo de pantalla, juega un papel importante al enriquecer la textura social y emocional del relato. Cheryl puede representar un tipo de mirada externa, alguien que observa a Grace desde fuera y que, a través de pequeños gestos y diálogos, aporta una perspectiva que gradualmente se vuelve incómoda, reveladora o incluso perturbadora para la audiencia. Lind, con una actuación contenida pero efectiva, permite que incluso las escenas más sutiles cobren peso narrativo y funcional dentro de la historia general. La suma de estas actuaciones crea una red compleja de interacciones humanas que hace de G, My Love, una experiencia cinematográfica intensa y multifacética. El elenco no solo interpreta personajes individuales, sino que contribuye a un tejido emocional, donde cada presencia humana, desde el protagonista principal hasta los papeles secundarios, se siente integrada en un mundo cinematográfico que respira, duele y desborda límites psicológicos. Más que una película de reparto, este film utiliza a cada intérprete como un elemento necesario para construir la atmósfera y explorar temas profundos como la maternidad, la identidad, la soledad, el amor tóxico y la fragilidad de la mente humana. Así, incluso los personajes con menos minutos en pantalla trabajan para ampliar la mirada del espectador sobre lo que está ocurriendo en el centro de la historia, una mujer en colapso emocional y aquellos que la rodean, intentando sostener lo que aún es posible sostener. El conjunto de actores de G, My Love no solo refleja una gran calidad interpretativa individual, sino que, al trabajar juntos, generan un efecto sinérgico donde cada interacción, por mínima que sea, tiene repercusiones internas que enriquecen la experiencia emocional de la película. Esto convierte al reparto en una pieza clave, no solo para la narrativa, sino para la inmersión sensorial y psicológica que define al filme. La combinación de actuaciones potentes, sutiles y profundamente humanas hace que cada personaje, por más breve o secundario que sea, sume en un mosaico que desafía y conmueve a quien lo ve. Dirigida por Lynn Ramsey, cineasta conocida por su sensibilidad áspera y su acercamiento visceral a personajes psicológicamente complejos, esta película retrata a una mujer recién salida de la euforia del enamoramiento y sumergida en las grietas emocionales más oscuras de la maternidad y la identidad. En el centro de todo está Jennifer Lawrence, cuya interpretación de Grace es tan cruda, intensa y sin filtros que transforma la película, desde el primer minuto, en una experiencia que no se limita a observar un relato, sino que lo hace sentir en el cuerpo y en la mente del espectador. La película arranca con un ritmo deliberadamente lento y una cámara que observa más que juzgar. Jai My Love no te cuenta una historia con guión tradicional, sino que te lanza directamente a la vida, o la percepción, de Grace, una mujer que ha dejado atrás Nueva York para mudarse con su pareja, Jackson, interpretado por Robert Pattinson,
a una casa en el campo después del nacimiento de su hijo. La alegoría es clara desde el principio. La casa rural, antigua, algo deteriorada, es el espejo del mundo interior de Grace, un espacio en construcción que, con el tiempo, revela grietas cada vez más profundas. El espectador no recibe un resumen de quiénes son, en cambio, se introduce en su cotidianidad, en esa mezcla de intimidad y ansiedad que define a la película. Desde las primeras escenas, la película deja claro que su objetivo no es entretener de forma ligera, sino confrontar. A través de largas tomas, silencios densos y una estética que a veces parece más narrativa que las palabras mismas, Ramsey expone al espectador a una subjetividad en la que lo real, lo onírico y lo caótico se entrelazan. La experiencia cotidiana de Grace, alimentar al bebé, lavar la ropa, caminar por el campo, interactuar con vecinos, se transforma en un terreno fértil para la ansiedad, la frustración y la paranoia. No es una película que te permite descansar. Su intensidad proviene de vivir a través de la lentitud emocional de la protagonista, una lentitud que a muchos les puede resultar agotadora, pero que es completamente intencional. La actuación de Jennifer Lawrence es para muchos críticos y espectadores lo que eleva esta película a un nivel casi inolvidable. Lawrence no interpreta a Grace, sino que se convierte en ella. Su cuerpo habla tanto o más que sus palabras, la forma en que se mueve, cómo su mirada se pierde en espacios vacíos, la manera en que sus gestos se fragmentan en acciones impulsivas y a veces autodestructivas. Todo esto crea un retrato tan despojado y aterrador que obliga al público a confrontar sensaciones que rara vez se ven representadas de forma tan directa en el cine. No se trata de un personaje fácil de empatizar, es visceral, conflictivo, animalístico en su desesperación. Grace no siempre toma decisiones comprensibles o socialmente aceptables, y ese desafío es tanto lo que puede fascinar como lo que puede alejar a una parte de la audiencia. La película explora abiertamente temas tabú como la depresión posparto, el desvanecimiento de la identidad propia tras convertirse en madre, la frustración sexual y emocional, y la sensación de aislamiento extremo. Sin embargo, Ramsey evita cualquier diagnóstico clínico explícito. No da nombres ni etiquetas, sino que describe una caída subjetiva en la mente de una mujer que parece perder pie ante un mundo que nunca se presentó como acogedor ni fácil. Esa falta de claridad narrativa no es un descuido, sino parte de su propósito. Die My Love no busca explicar, sino sentir. Cada escena parece un golpe de realidad brutal, lleno de incomodidad, imágenes desconcertantes, y momentos que oscilan entre lo poético, lo grotesco y lo dolorosamente humano. Robert Pattinson, en el papel de Jackson, ejecuta un contrapunto emocional notable. Su interpretación es más contenida, casi silenciosa, pero eso es parte de la fuerza de su trabajo. Representa a un hombre que ama profundamente a su pareja, pero que carece de las herramientas emocionales necesarias para sostenerla, o siquiera comprenderla, a medida que ella se desmorona. La dinámica entre Jackson y Grace no se expresa a través de conversaciones largas o declaraciones explícitas, sino más bien a través de tensiones no resueltas, gestos silenciosos y una creciente brecha emocional que ninguno de los dos parece poder cruzar. Es esta falta de una solución dramática tradicional lo que hace que la película se sienta más como una experiencia interior que como una historia convencional con clímax y desenlace claros. El diseño visual y la dirección artística también juegan un papel fundamental en la experiencia general. La fotografía, a menudo con encuadres estrechos o con una paleta apagada, logra que el mundo de Grace se sienta tanto encierro como paisaje mental. Las escenas nocturnas poseen una calidad casi onírica que mezcla luz y sombra de forma inquietante, mientras que los espacios amplios del campo se convierten en metáforas de vacío emocional. El sonido, por otro lado, no es un mero acompañamiento. Los ruidos ambientales, los gritos del bebé, el ladrido insistente de un perro o el silencio pesado de la casa trabajan en conjunto para intensificar la sensación de claustrofobia psicológica. A pesar de estas fortalezas, Die My Love no es una película para todos. Su ritmo deliberadamente lento, la ausencia de un arco narrativo tradicional y la tendencia a sumergirse en la mente fragmentada de su protagonista sin concesiones emocionales o explicaciones claras, hacen que muchos espectadores se sientan frustrados o desconectados. Algunos críticos y espectadores opinan que la película se siente repetitiva, que el desarrollo de la trama es poco claro, o que la falta de un punto de vista más estructurado
puede convertir la experiencia en una sucesión de momentos incómodos, más que en una historia cohesionada. Para quienes prefieren narrativas más convencionales, Dee My Love puede parecer un ejercicio estilístico excesivo o incluso pretencioso, dando prioridad a la forma sobre la claridad del contenido. Esa división en la recepción es palpable. Mientras algunos espectadores la describen como una obra maestra perturbadora que desafía la manera en que el cine representa la experiencia femenina, otros la perciben como un filme demasiado hermético y exigente, difícil de soportar hasta el final. La película no ofrece alivio emocional ni soluciones confortantes. En cambio, su desenlace puede sentirse ambiguo, abierto a interpretaciones, y eso es deliberado. Ramsey no te guía hacia una conclusión moral o emocional definitiva. Te deja con lo que has sentido, y eso puede ser desconcertante, desafiante o incluso agotador para el que busca entretenimiento ligero. Entonces, ¿vale la pena ver Die My Love? La respuesta, como la película misma, no es simple. Si eres un espectador que disfruta de películas introspectivas, desafiantes, que exploran emocionalidades humanas sin suavizantes ni concesiones dramáticas, entonces sí, esta película puede ser una de las experiencias más intensas y memorables que hayas visto en años. La actuación de Jennifer Lawrence por sí sola justifica el visionado para muchos críticos, convirtiéndose en una de las representaciones más audaces y físicas de su carrera, y el enfoque sensorial de Ramsey transforma lo que podría haber sido una historia sobre maternidad en una inmersión casi sensorial en el colapso emocional de una mujer. Sin embargo, si prefieres historias con ritmo, claridad narrativa o un enfoque menos abrasivo, es posible que encuentres esta película lenta, frustrante o incluso desconcertante, de una manera que no resulte interesante, sino irritante. No es una película convencional, ni intenta serlo, y su exploración del dolor psicológico se presenta sin filtros ni comodidades. Puede que, para algunos, se sienta como un desafío innecesario más que como una obra de arte profundamente reveladora. En resumen, Die My Love es una película que polariza, es audaz, perturbadora y emocionalmente intensa, pero también lenta, ambigua y exigente. Vale la pena verla si estás dispuesto a perderte en una experiencia cinematográfica que no te entrega respuestas, sino sensaciones, y que te obliga a sentir más que a interpretar. No es entretenimiento fácil, ni promete satisfacción emocional inmediata, pero lo que ofrece, para quien esté dispuesto a adentrarse en su mundo, es un retrato brutalmente honesto y poético de la fragilidad humana, de la maternidad como un espacio emocional complejo, y de la mente enfrentándose a sus propios límites. La película Die, My Love se presentó como uno de los lanzamientos más anticipados del año 2025 para los amantes del cine de autor y los dramas psicológicos intensos. Dirigida por Lynne Ramsey y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, la película se estrenó en el Festival de Cannes 2025, donde compitió por la Palma de Oro y generó reacciones intensas tanto del público como de la crítica especializada, incluyendo ovaciones prolongadas y debates sobre su estilo narrativo y emocional. Este fue solo el comienzo de una trayectoria poco convencional y desafiante en términos comerciales y de distribución. Tras su paso por festivales, Die My Love se lanzó en cines comerciales en varios territorios, siendo el 7 de noviembre de 2025 la fecha de estreno en Estados Unidos y otros mercados importantes. Aunque se trató de una copia del arte y el cine independiente, más que de un blockbuster comercial, la película logró asegurar una distribución relativamente amplia para este tipo de proyectos, estando disponible en más de 1000 salas en Norteamérica al iniciar su corrida. Esta estrategia de lanzamiento fue parte de la apuesta de la distribuidora, una plataforma conocida por su enfoque en cine de autor, para posicionar la película tanto en la temporada de premios como en la conversación cinematográfica más crítica y especializada. Sin embargo, el desempeño de Die My Love en taquilla fue modesto en comparación con la mayoría de las películas protagonizadas por nombres de alto perfil, como Lawrence y Pattinson. A nivel doméstico, principalmente en Estados Unidos, la recaudación total terminó siendo de alrededor de $5,5 millones, una cifra baja cuando se la compara con la gran mayoría de producciones que cuentan con grandes estrellas delante de la cámara. Este resultado subraya la naturaleza de la cinta, una obra que, aunque esperada y comentada, no fue capaz de conectar con un público masivo en las salas tradicionales, probablemente debido a su ritmo, su enfoque introspectivo y su estilo claramente art house.
A nivel internacional, la película también obtuvo cifras moderadas, aportando aproximadamente 4.7 millones de dólares adicionales a su total global. Esto llevó a que la cifra combinada de taquilla mundial se ubicara cerca de los 10.2 millones de dólares. Para muchos analistas de la industria, estos números confirman que Die, My Love operó más como una pieza de prestigio que como un éxito comercial. Para ponerlo en perspectiva, incluso producciones independientes con presupuestos relativamente bajos suelen aspirar a números más altos cuando cuentan con campañas de marketing más extensas o están dirigidas a audiencias más amplias, lo que no fue el caso aquí. Un punto importante para comprender los resultados en taquilla es considerar cómo se distribuyó Die My Love. La película fue adquirida por una plataforma especializada en cine independiente por unos 24 millones de dólares tras su presentación en Cannes. Esta inversión no solo implicó la compra de los derechos de distribución, sino también un compromiso con una estrategia que prioriza la exposición festivalera y el recorrido en circuitos cinematográficos antes que el rumbo de taquilla convencional. Ese enfoque, si bien le aporta prestigio cultural y visibilidad entre cinéfilos, no suele traducirse en grandes ingresos de taquilla, sobre todo para obras que desafían las expectativas del público general. La narrativa temática de Die My Love, la exploración intensa de la psique de una madre reciente, la desintegración emocional y la ambigüedad de sus experiencias, contribuyó a que la película fuera más discutida que vista por grandes audiencias. Parte de esta percepción se reflejó también en la recepción de público y críticos, donde las opiniones se dividieron. Mientras que la comunidad crítica especializada valoró en varios casos el riesgo artístico y la actuación central de Lawrence como elementos escultóricos y memorables, una gran porción del público general reportó dificultades de conexión emocional con la historia y la consideró lenta o excesivamente críptica para una experiencia de cine tradicional. Este tipo de polarización suele afectar el boca a boca, que es un factor clave para el rendimiento de taquilla de muchas películas independientes. Después de su paso por los cines, la película inició su transición hacia formatos de cine en casa y streaming, lo cual es clave para comprender su vida comercial completa. Al igual que muchas producciones actuales, Die My Love fue lanzada inicialmente en plataformas de video bajo demanda, VOD, y en formatos premium, donde los espectadores podían comprarla o rentarla digitalmente. En algunos mercados, esta disponibilidad comenzó alrededor del 9 de diciembre de 2025, permitiendo a las audiencias que no pudieron ver la película en salas acceder a ella desde servicios digitales como Apple TV, Prime Video, YouTube Movies y otros canales de distribución digital ampliada. En estas plataformas, los precios de alquiler y compra estuvieron alineados con los del mercado de películas nuevas, el alquiler rondando una tarifa intermedia y la compra completa con un precio estándar para películas recién estrenadas. Adicionalmente, Die My Love llegó a plataformas de streaming por suscripción, marcando así su entrada en el ecosistema del cine en casa moderno. En particular, la película fue incluida en el catálogo de un servicio de streaming especializado en cine independiente y mundial, el 23 de diciembre de 2025, ofreciendo a los suscriptores acceso ilimitado a la película sin cargos adicionales de alquiler o compra. Este tipo de lanzamiento es vital para producciones de este tipo, ya que las audiencias dispuestas a pagar por un servicio mensual normalmente están más abiertas a consumir cine de autor, que no necesariamente brilla en taquilla tradicional. Estar en un catálogo de streaming también ayuda a que la película siga generando conversaciones y presencia cultural más allá de su breve etapa en salas. La disponibilidad en streaming implicó que Die My Love pudiera alcanzar un público más amplio a largo plazo, aunque no necesariamente en términos de espectadores totales comparados a grandes estrenos comerciales. La naturaleza de su contenido, introspectiva y a veces desafiante, hace que muchas personas prefieran verla en la intimidad de su casa, donde pueden procesar la experiencia sin la presión de una audiencia en sala. Esta dinámica es especialmente útil para películas de este tipo, que buscan una segunda vida más allá de la taquilla inicial y encuentran su nicho en comunidades online que valoran el cine experimental y narrativas atípicas. En términos de posicionamiento cultural, Die, My Love se movió con fuerza en círculos artísticos y cinematográficos, generando debates y análisis en plataformas especializadas, festivales y espacios críticos. Esto, combinado con su presencia en streaming, significa que aunque su impacto económico pueda parecer modesto en cifras puras de taquilla,
Su impacto cualitativo, en términos de discusión artística, presencia en festivales y reconocimiento, sigue siendo significativo. Desde este punto de vista, la película cumple con uno de los objetivos fundamentales del cine de autor: provocar reflexión, generar diálogo y mantener una presencia estética más allá del simple entretenimiento superficial. Finalmente, si pensamos en el ciclo completo de vida de Die, My Love, desde su estreno en festivales hasta su disponibilidad en plataformas digitales y de streaming, se puede percibir que la película tuvo un lanzamiento estratégico diseñado para maximizar su visibilidad en sectores específicos, más que en el mercado masivo. Este enfoque, aunque resulta en números de taquilla relativamente bajos, no invalida su relevancia cinematográfica. Por el contrario, coloca a la película en una categoría donde el valor artístico y el impacto cultural son los criterios principales de éxito, y no únicamente las cifras de recaudación. Así, lo que Die, My Love consiguió no es solo un registro numérico en taquilla o en plataformas, sino un lugar dentro de la conversación sobre cine contemporáneo, identidad femenina, narrativas desafiantes y la forma en que el cine puede explorar experiencias humanas complejas de forma artística. Su recorrido en salas, seguido de su vida en casa, refuerza la idea de que hoy en día muchas películas encuentran su mejor audiencia fuera de la taquilla tradicional, conectando más profundamente con quienes buscan cine con significado emocional y estético duradero. La película Die, My Love no es un espectáculo de efectos visuales vistosos, donde explosiones, criaturas fantásticas o escenarios completamente digitales llamen la atención, como sucede en producciones típicas de Hollywood. Su aproximación al uso de la tecnología, el estilo visual y los efectos está al servicio de la intensidad emocional, la subjetividad psicológica y la percepción interior del personaje principal, más que en la exhibición de recursos espectaculares. En lugar de apostar por CGI tradicional para construir mundos irreales o añadir elementos fuera de lo posible, el equipo creativo eligió métodos más sutiles, integrados y casi imperceptibles, que sirven para reforzar el tono y la narrativa del filme. El punto de partida de Die, My Love, en términos visuales, es su decisión de rodar casi de forma completa en 35 milímetros, con el uso de película de conocimiento específico, en particular, la película de color reversa Kodak Ektachrome, en vez de una cámara digital habitual. Esta elección, aunque no es CGI en el sentido tradicional de imágenes generadas digitalmente, forma parte de la forma en que el filme manipula la realidad visual, provocando una sensación emocional y psicológica que funcionaría de manera muy distinta si se hubiera filmado con tecnología digital estándar. El uso de este tipo de película, con sus características técnicas particulares, como una latitud de exposición limitada y colores saturados que pueden resultar casi hiperreales o ligeramente distorsionados, contribuye a crear una atmósfera que no se siente del todo real en el sentido objetivo, y este efecto se convierte en una especie de efecto visual en sí mismo. La elección de rodar en Ektachrome genera colores y contrastes que parecen salirse de la realidad cotidiana, como si estuviéramos viendo el mundo a través del filtro emocional de Grace, la protagonista. Y esta decisión estética fue fundamental para la construcción visual de la película. Basarse en película física también tuvo implicaciones técnicas. Los cineastas debieron inundar los escenarios interiores con luz intensa para poder exponer correctamente el material fotográfico, lo que generó imágenes con un contraste y una presencia de color muy particular. Este nivel de planificación no es necesariamente CGI, pero el resultado hace que el espectador perciba la imagen de forma distinta, casi como si fuera un efecto visual, que no se consigue con cámaras digitales convencionales. La película adoptó además un formato de aspecto 1.33:1, Academy, un encuadre más cuadrado que refuerza la sensación de confinamiento psicológico y emocional, y que también afecta la percepción visual del público. Estos elementos técnicos, aunque no son VFX tradicionales, forman parte de cómo Die, My Love altera la realidad visual para comunicar estados emocionales internos, y se considera parte de una estética visual que va más allá de lo convencional. En cuanto a efectos digitales más clásicos o CGI, Die, My Love empleó trabajo de efectos visuales en forma muy específica y limitada para complementar las imágenes capturadas en cámara. Si bien el foco principal sigue siendo el retrato íntimo de la protagonista y su mundo interior, algunas secuencias requieren ajustes digitales en la postproducción
para lograr transiciones suaves entre lo que parece real y lo que podría pertenecer al plano psicológico o onírico de Grace. En estos casos, el equipo de efectos visuales trabajó para integrar detalles sutiles, como realces atmosféricos, ajustes de color y texturas, o leves manipulaciones de elementos del plano, con el propósito de que el espectador no perciba un salto brusco entre lo visualmente naturalista y lo ligeramente surreal. Este tipo de trabajo de VFX en películas de este estilo suele pasar desapercibido, porque no está diseñado para impresionar por sí mismo, sino para servir la narrativa emocional sin distraer al público con artificios evidentes. El equipo de efectos visuales que colaboró en la película estuvo supervisado por profesionales con experiencia, quienes debieron equilibrar cuidadosamente la estética de la película con las necesidades narrativas más complejas. En un proyecto tan centrado en la psicología del personaje, el reto radicaba en usar la tecnología digital para reforzar sensaciones sin que pareciera que la película dependía de ello. El trabajo de postproducción en VFX consistió en asegurar que transiciones entre escenas, gradaciones tonales y atmósferas psicológicas se integraran con una consistencia visual impecable. La función no era crear mundos ficticios rígidos, sino reforzar, a través de gradaciones y matices, los estados internos de Grace en momentos donde la percepción de la realidad se vuelve difusa. En resumen, el papel de los VFX no es el protagonista de la experiencia visual, sino un complemento para hacer que los espectadores sientan la mente de la protagonista estabilizarse y descomponerse. Por ejemplo, en escenas donde la percepción de la protagonista se vuelve borrosa, distorsionada o casi surreal, los efectos digitales se integran de forma que la transición de lo concreto a lo subjetivo sea fluida y emocionalmente potente. En vez de efectos llamativos, el CGI aparece en formas delicadas, un leve resplandor alrededor de ciertos objetos, cambios sutiles en la textura del ambiente, o incluso ajustes de luz y color que acentúan la sensación de inquietud interna. Este tipo de VFX, aunque no explosivo o evidente como en otros géneros cinematográficos, es técnicamente sofisticado, porque requiere un equilibrio entre la fotografía original, rodada en película física con fotogramas analógicos, y la manipulación digital necesaria para que el estilo visual mantenga coherencia con el tono de la película y con la percepción emocional que se busca transmitir. Otra faceta interesante del trabajo visual en Die My Love es cómo la elección de lentes y filtros contribuye a esta sensación de distorsión emocional. Se utilizaron lentes especiales, como lentes Petzval, que producen un buque característico y un desenfoque particular alrededor de los bordes de la imagen, creando una sensación de mundo que no está firme o estable, sino que se siente como si respondiera al estado interno de Grace. Aunque estos lentes no son parte del CGI en el sentido tradicional, su uso provoca efectos visuales que muchas veces requieren ajustes digitales en la postproducción para ser coherentes con el resto del material. Los VFX se emplean para pulir y reforzar estas características ópticas, asegurando que la distorsión visual sea controlada y consistente con la narrativa subjetiva del personaje. Cuando se integran estos elementos, rodaje en película física, elección de lentes con características especiales, ajustes tonales digitales y cambio de aspecto visual, lo que surge es una experiencia que muchos espectadores describen como casi hipnótica o perturbadora, porque la película no presenta una estética neutral, sino una que está filtrada por el estado mental de la protagonista. Este enfoque visual, aunque discreto en términos de utilización de CGI tradicional, representa un uso creativo y profundo de los recursos digitales integrados con técnicas cinematográficas analógicas para producir un efecto emocional muy particular. Finalmente, el uso de efectos visuales en Die My Love también tiene una dimensión simbólica. En ciertas escenas oníricas, o donde la realidad parece ceder ante la percepción distorsionada de Grace, el VFX contribuye a fusionar lo que es real con lo que podría ser imaginado o proyectado internamente. Estas secuencias, si bien pueden ser sutiles a primera vista, requieren del trabajo técnico de integración digital para lograr que la línea entre realidad y mente se sienta nebulosa y emocionalmente resonante. Es este tipo de integración lo que define la manera en que la película utiliza CGI y VFX, no como espectáculo, sino como herramienta narrativa profunda para retratar la mente de un personaje que se fragmenta gradualmente. En resumen, Die My Love
no es una película dependiente de efectos visuales espectaculares ni de una producción de CGI reforzada. En lugar de eso, su acercamiento al uso de la tecnología visual se basa en una integración discreta, emocional y profundamente narrativa de técnicas cinematográficas clásicas combinadas con herramientas digitales sutiles. El resultado es una obra donde lo visual y los efectos se sienten tan íntimamente ligados a la subjetividad del personaje que parecen invisibles, pero son fundamentales para sentir la historia desde adentro. Die My Love es una película que provoca emociones intensas y que no deja indiferente a quien la ve. La obra, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, se ha destacado tanto por su valentía narrativa como por la complejidad de su estilo visual y emocional. Analizar esta película desde una perspectiva crítica implica reconocer que sus fortalezas y debilidades están profundamente entrelazadas, y que cada aspecto de la obra puede ser percibido como positivo o negativo según la sensibilidad y expectativas del espectador. Entre los puntos positivos más destacados, el primero y más evidente es la interpretación de Jennifer Lawrence. Su trabajo como Grace es impresionante en términos de entrega emocional, presencia física y capacidad para transmitir estados psicológicos complejos. Desde los momentos más cotidianos de la vida de una madre hasta los episodios de intensa angustia y psicosis, Lawrence logra que el espectador sienta cada emoción con una intensidad que pocas veces se ve en el cine contemporáneo. Su actuación se percibe auténtica, vulnerable y visceral, capaz de sostener por sí sola el peso de toda la narrativa. Esta presencia actoral transforma a Grace en un personaje profundamente humano y contradictorio, lo que permite que la película trascienda una simple historia de maternidad para convertirse en una exploración intensa del colapso emocional. Otro aspecto positivo es la dirección de Lynne Ramsay, quien demuestra nuevamente su maestría para crear atmósferas densas, tensas y emocionalmente cargadas. Ramsay tiene un estilo característico que combina planos largos, silencios significativos y un ritmo deliberadamente pausado, que obliga al espectador a involucrarse de manera profunda con la experiencia subjetiva de los personajes. La directora utiliza la cámara no solo para registrar los eventos, sino para reflejar el estado interno de la protagonista. La forma en que encuadra la habitación, la distancia entre los personajes, o incluso la manera en que juega con el desenfoque y la luz, contribuyen a que la narrativa visual sea tan importante como el guión en sí. Esta elección estética, aunque exigente, es uno de los grandes logros de la película, pues permite que cada escena tenga múltiples capas de interpretación emocional. En el apartado técnico, la película también destaca positivamente. La fotografía en película física, con un estilo que evoca colores saturados y texturas táctiles, genera un efecto visual que complementa la narrativa psicológica. Los cambios sutiles de luz, los matices de color y los encuadres cuidadosamente escogidos logran que cada escena tenga un impacto emocional adicional, reforzando el viaje de Grace de manera casi sensorial. Además, la integración de efectos visuales y CGI discretos, empleados para intensificar ciertos momentos oníricos o psicológicos, añade una capa de profundidad sin que el espectador perciba artificios, demostrando un uso inteligente y medido de la tecnología digital. El reparto secundario, incluyendo a Robert Pattinson, Lakeith Stanfield y Sissy Spacek, aporta también importantes fortalezas. Pattinson logra construir un contrapunto emocional sólido, mostrando la impotencia, la frustración y el amor confuso de Jackson, el compañero de Grace. Su actuación, aunque más contenida que la de Lawrence, funciona como ancla emocional y da profundidad al conflicto central. Los actores de soporte, aunque con menos tiempo en pantalla, enriquecen el mundo de la película y refuerzan la sensación de que Grace está inmersa en un universo real, con personajes que existen más allá de la narrativa principal, contribuyendo a la densidad y riqueza del filme. Otro punto positivo es la exploración temática, especialmente en relación con la maternidad, la identidad, el aislamiento y la fragilidad emocional. La película no ofrece respuestas fáciles, ni moraliza sobre la experiencia de Grace. Por el contrario, permite al espectador confrontar la complejidad de estas emociones y experimentar la alienación, la ansiedad y la desesperación de una manera directa y tangible. Esta valentía temática, lejos de ser un recurso superficial, establece un diálogo profundo sobre la psicología femenina, las expectativas sociales y la presión emocional que enfrentan las personas en contextos de maternidad
y relación de pareja. La atmósfera sonora y musical también se encuentra entre los puntos fuertes. La banda sonora, combinada con un diseño de sonido que enfatiza ruidos ambientales, silencios incómodos y sonidos internos percibidos desde la perspectiva de la protagonista, genera una inmersión sensorial completa. Esto contribuye a que el espectador no solo vea la historia, sino que la experimente desde un nivel emocional y casi físico. La coherencia entre sonido, imagen y actuación crea un conjunto armónico que refuerza la intensidad de la narrativa y la hace memorable. A pesar de estas virtudes, la película presenta varios puntos negativos que pueden afectar la experiencia de ciertos espectadores. El más destacado es su ritmo extremadamente pausado y deliberadamente lento, que puede resultar tedioso o frustrante para quienes esperan una narrativa más dinámica. Cada escena está cargada de detalles visuales y psicológicos, y aunque esto es intencional, para algunos puede sentirse como una sucesión de momentos repetitivos, donde la historia avanza de manera mínima, provocando desconexión emocional o pérdida de interés. Otro aspecto crítico es la estructura narrativa ambigua. La película no sigue un arco dramático tradicional con clímax claros o resolución evidente. Esto puede ser interpretado como una fortaleza desde la perspectiva del cine de autor, pero también como una debilidad, ya que puede generar confusión o sensación de vacío para quienes buscan un relato lineal o cierre narrativo satisfactorio. La ambigüedad de ciertos eventos, combinada con la naturaleza fragmentada de la percepción de Grace, obliga al espectador a trabajar intensamente para comprender la historia, lo que puede ser agotador. El desgaste emocional que provoca la película es también un punto que puede percibirse negativamente. Las escenas de angustia, aislamiento y colapso mental son tan intensas que algunos espectadores pueden sentir incomodidad extrema o incluso ansiedad al verlas. Esto limita el público potencial y hace que la película sea recomendable principalmente para quienes buscan experiencias cinematográficas desafiantes, en lugar de entretenimiento ligero. Otro aspecto que ha sido señalado como negativo es la dificultad para empatizar con algunos personajes secundarios, quienes, a pesar de su riqueza en la vida real, a veces permanecen en segundo plano, sin que el espectador pueda acceder a sus motivaciones de manera clara. Esto puede generar la sensación de que ciertos conflictos se desarrollan sin contexto suficiente, aumentando la complejidad narrativa, pero también la confusión. En términos de estilo visual y CGI, si bien la película es destacable en su sutileza, hay quienes podrían considerar que la falta de efectos más evidentes o de una estética visual impactante hace que la experiencia se perciba fría o distante en ciertos momentos. Es decir, para un público acostumbrado a espectáculos visuales más llamativos, la apuesta de Ramsey puede parecer austera o insuficiente en términos de entretenimiento visual. Por otro lado, la película también enfrenta un desafío comercial derivado de su enfoque artístico. Su estilo de cine de autor y su ritmo introspectivo hacen que la película tenga una recepción limitada en taquilla y en público general. Esto no afecta su valor artístico, pero sí puede ser visto como un punto negativo en términos de accesibilidad o difusión masiva, ya que muchos espectadores pueden abandonar la película antes de apreciarla plenamente. En resumen, los puntos positivos de Die, My Love incluyen la actuación excepcional de Jennifer Lawrence, la dirección artística de Lynne Ramsey, la cinematografía cuidadosamente diseñada, la integración sutil de CGI y VFX, la música y diseño de sonido envolventes, la riqueza temática y la coherencia visual emocional. Todos estos elementos contribuyen a que la película sea una experiencia intensa, inmersiva y memorable, capaz de generar discusión y reflexión profunda. Por otro lado, los puntos negativos abarcan el ritmo lento y exigente, la estructura narrativa ambigua, la intensidad emocional que puede resultar desgastante, la limitada empatía hacia ciertos personajes secundarios, la austeridad visual para algunos espectadores y la dificultad de acceso para un público general. Estos elementos hacen que la película no sea para todos y que su disfrute dependa en gran medida de la disposición del espectador para enfrentar un cine desafiante y no convencional. En conjunto, Die My Love se posiciona como una obra que desafía las expectativas del espectador, ofreciendo una experiencia emocional y visual única, pero también demandante. La película es un ejemplo de cómo el cine puede explorar la mente y las emociones humanas con valentía y sin concesiones, generando admiración y debate, al mismo tiempo que plantea retos importantes
para quienes buscan una narrativa más convencional o un entretenimiento ligero. Su éxito artístico se percibe en cada fotograma, actuación y detalle técnico, mientras que sus debilidades narrativas y de ritmo la colocan en un terreno exclusivo de audiencias que valoran la profundidad sobre la comodidad. Aunque a primera vista puede parecer una narración íntima sobre la maternidad, la identidad y la fragilidad mental, la manera en que está contada tiene mucho que ver con las trayectorias, estilos y sensibilidades de Lynne Ramsay, Enda Walsh y Alice Birch. Para comprender en profundidad la película y por qué se siente tan singular, es esencial entender quiénes son estas mentes creativas, cómo trabajan y qué ha marcado sus carreras hasta este punto. Empezando por Lynne Ramsay. Su nombre ya está estrechamente asociado con el cine provocador, emocionalmente desafiante y siempre construido con una precisión estética extraordinaria. Ramsay es una directora escocesa que lleva décadas desarrollando una filmografía relativamente breve, pero intensamente influyente. En el ámbito cinematográfico, se la reconoce por su sensibilidad para explorar estados psicológicos extremos, y lo hace sin recurrir a los recursos narrativos más fáciles, sino más bien a través de la experiencia sensorial del espectador. Antes de Die, My Love, Ramsay ya se había consolidado como una cineasta cuya obra no es fácilmente encasillable en géneros convencionales. Incluso sus películas más tempranas se recuerdan por su experimentación narrativa y visual. Desde sus primeros trabajos, Ramsay mostró una inclinación por temas de aislamiento, marginalidad y la violencia interior de sus personajes. Su trayectoria incluye títulos que han sido altamente valorados por la crítica internacional, como Ratcatcher, su primera película de largometraje, que ya mostraba una sensibilidad inusual para capturar ambientes opresivos y la complejidad emocional de personajes que luchan por encontrar sentido en contextos difíciles. Esta cinta marcó la pauta para lo que vendría, un estilo que mezcla poesía visual con un examen sin concesiones de los estados internos de sus protagonistas. Posteriormente, con películas como We Need to Talk About Kevin, Ramsay exploró, con audacia brutal, la relación entre una madre y su hijo, enfocándose en la culpa, la incomprensión y la ansiedad crónica. Ese film, poderoso e inquietante, cimentó su reputación como una directora que no rehúye las emociones más duras y contradictorias. Así, cuando Die My Love se anunció, muchos entendidos ya anticipaban que Ramsay probablemente haría algo desafiante, intenso y nada complaciente. Una obra que no se limita a contar una historia, sino que pone al espectador directamente en la psique de su protagonista y lo hace sentir, a veces incómodo, pero siempre, intensamente presente. Uno de los elementos que define a Ramsay como directora es su manera de trabajar con los actores y con el material narrativo. A diferencia de enfoques más convencionales, Ramsay tiende a favorecer la espontaneidad interpretativa, a dejar que las escenas respiren y que los intérpretes exploren sus personajes sin restricciones rígidas. En Die My Love, esto se traduce en momentos donde las acciones o los silencios mismos se sienten tan relevantes como cualquier diálogo. Esta libertad interpretativa se percibe en cómo se construyen las escenas, en el ritmo sin prisas y en la manera en que se deja espacio para que las emociones aparezcan casi sin filtros. Esta práctica artística, que puede parecer desestructurada en la superficie, está profundamente respaldada por la confianza que Ramsay deposita en sus actores, y especialmente en Jennifer Lawrence, que encarna la compleja figura de Grace con una intensidad cruda. Además de su trabajo detrás de la cámara, Ramsay también fue una de las guionistas de Die My Love, junto con Enda Walsh y Alice Birch. Este hecho es significativo, porque indica que Ramsay no solo dirigió la película, sino que estuvo involucrada desde el corazón mismo de la construcción del guión. Junto a ella trabajaron Walsh y Birch, dos dramaturgos y guionistas con estilos distintivos que aportan al tono narrativo del film. La colaboración entre estos tres creadores resultó en una adaptación de la novela Matate, Amor, de Ariana Harwicz, que va mucho más allá de una transposición literal. Es una reconstrucción emocional y visceral de la historia original, filtrada por las sensibilidades artísticas de los guionistas. Enda Walsh es un escritor y dramaturgo irlandés, cuya obra se caracteriza por un uso del lenguaje denso, poético y profundamente emotivo. Walsh ha trabajado en teatro, cine y televisión, y es conocido por su capacidad para explorar los rincones más oscuros y extraños de la mente humana. Su lenguaje dramático suele oscilar entre lo lírico y lo perturbador, y es capaz de darle a cada personaje una voz interior que se siente casi tangible.
Su trabajo en Die, My Love, le da a la película una capa de complejidad psicológica, ayudando a traducir una narrativa que alterna entre lo real y lo subjetivo, lo que en muchas ocasiones se percibe más como un flujo de conciencia que como un guión tradicional con estructura lineal. Gracias a Walsh, el guión de Die My Love no se limita a describir eventos externos, sino que penetra profundamente en cómo esos eventos son experimentados internamente por la protagonista, y cómo la percepción puede distorsionarse hasta convertirse en materia narrativa en sí misma. Por su parte, Alice Birch es otra voz poderosa en el tríptico creativo detrás de la película. Birch es conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión, particularmente por su enfoque en temas de género, identidad y las complejidades de las relaciones humanas. Su escritura suele explorar de forma directa y a la vez poética el mundo emocional de mujeres y personajes que resisten definiciones simples. En Die My Love, su contribución es fundamental para equilibrar la estructura narrativa con un enfoque íntimo y profundamente personal, asegurando que la historia de Grace no se convierta solo en un estudio clínico de un estado mental, sino en una exploración emocional plena, con matices de amor, frustración, deseo, soledad y desesperanza. Birch aporta al guión una sensibilidad que le permite a la narrativa moverse con fluidez entre lo emocional y lo narrativo, evitando que la película se sienta un mero experimento psicológico y en cambio funcione como un retrato profundamente humano. La colaboración entre Ramsey, Walsh y Birch da lugar a un guión que no es convencional. La película no sigue una estructura típica de planteamiento, nudo y desenlace claros, sino que se mueve como un río emocional en el que las corrientes internas de la protagonista dictan los ritmos y las tensiones. Esta forma de escribir exige una confianza enorme entre guionistas y director, porque implica que las escenas deben sentirse orgánicas, íntimas y capaces de transmitir más a través de sensaciones que de diálogos explicativos. Die My Love no explica, sino que presenta, invita a experimentar y en muchos casos desafía al espectador a sentir sin mediadores. Además del trabajo en el guión, una parte importante del proceso creativo fue la adaptación de la novela original. La historia de Ariana Harwicz tiene sus propios acentos literarios, y trasladarla al lenguaje cinematográfico requirió una reimaginación profunda. Los guionistas tuvieron que decidir qué elementos del libro debían permanecer tal cual, cuáles debían transformarse y cuáles debían ser eliminados. En este proceso, la experiencia de Ramsey como directora de cine y la sensibilidad de Walsh y Birch como escritores teatrales y cinematográficos fue esencial para encontrar un equilibrio que permitiera a la película mantener la esencia emocional del texto original, al mismo tiempo que la enriquecía con un lenguaje visual y narrativo propio del cine. El resultado es una película que no solo está dirigida por Ramsey, sino co-construida por tres voces que entienden el cine como una forma de arte sensorial y emocional, no exclusivamente narrativo. Esto explica por qué Die My Love se siente más como una experiencia que como una historia convencional. Cada escena está impregnada de capas de intención, desde cómo se escribe hasta cómo se graba y se edita. La película no se limita a contar una secuencia de hechos, sino que se sumerge en la percepción de la protagonista, y esa inmersión profunda es una marca registrada del trabajo creativo colectivo de Ramsey, Walsh y Birch. En su conjunto, el director y los guionistas de Die My Love conforman un equipo cuya visión es desafiante, arriesgada y profundamente artística. Cada uno aporta desde su propia experiencia y sensibilidad. Ramsey con su mirada visual y emocional, Walsh con su lenguaje dramático intenso y poético, y Birch con su enfoque íntimo sobre la experiencia humana. Juntos, no solo adaptan un libro al cine, sino que crean una obra que busca tocar al espectador no solo intelectualmente, sino también en un nivel visceral, emocional y sensorial. La música de una película es más que un acompañamiento, es una herramienta emocional que puede modelar la percepción del espectador, intensificar estados de ánimo y dar voz a aquello que no se expresa con palabras. En Die My Love, la banda sonora no solo acompaña la narración, sino que actúa como un puente hacia la mente interior de la protagonista, haciendo que quien la ve no solo escuche la historia, sino que físicamente la sienta. El trabajo musical de esta película es una combinación de composiciones originales y piezas escogidas que juntas construyen una experiencia sonora que respalda, amplifica y en ocasiones contradice lo que se muestra en pantalla. Esta mixtura consciente y precisa de sonidos, canciones y piezas dramáticas
hace de la música uno de los elementos más distintivos del filme. A diferencia de muchas películas de gran producción que confían en un solo compositor para crear una partitura orquestal uniforme, Die, My Love decidió integrar una colaboración creativa entre varios artistas, donde la directora Lynne Ramsay también se implicó activamente en la música. El score original fue compuesto por George Viestica, Rafe Burchell y la propia Lynne Ramsay, un trío que no es común en la industria cinematográfica, precisamente porque no se trata únicamente de encargados de crear un fondo sonoro. Cada uno aporta una visión estética que se fusiona con la intención narrativa y emocional del film. Esta combinación artística es clave para entender por qué la música en esta película se siente tan orgánica, íntima y profundamente entrelazada con la psique del personaje principal. George Viestica, guitarrista conocido principalmente por su trabajo con músicos de renombre y su cercanía al mundo del rock alternativo, aporta una sonoridad que no es puramente cinematográfica en el sentido clásico. Su estilo, más cercano a la música de banda o a texturas guitarrísticas con presencia emocional intensa, se siente particularmente adecuado para una película que explora el descenso emocional de una mujer hacia estados extremos de ansiedad y desconexión. La presencia de elementos de rock minimalista, texturas crudas y sonido que a veces parece desgarrado o ascendente, transmite más que una melodía, transmite una atmósfera emocional. Dentro de la película se escuchan piezas que van desde tonos distorsionados y casi agresivos hasta pasajes más calmados e introspectivos, lo que refleja las oscilaciones internas de la protagonista. Rafe Burchell, por su parte, ha sido clave como compositor y supervisor musical, orientando la creación de temas que conectan la partitura con la selección de canciones preexistentes. Burchell trabaja con una sensibilidad particular para elegir y situar música que no solo refuerza estados emocionales, sino que también proporciona puntos de contraste narrativo que enriquecen la experiencia del espectador. En Die, My Love, el uso de canciones populares de distintas épocas, desde clásicos hasta piezas de estética más contemporánea, no es arbitrario. Cada pieza seleccionada interactúa con los estados interiores de los personajes, generando un diálogo implícito entre lo que vemos y lo que sentimos. Esta técnica ayuda a que la película no se limite a acompañar la acción con música de fondo, sino que proporcione un contexto emocional más profundo, casi como si la banda sonora fuera un narrador adicional dentro del relato. Lo que hace realmente singular a la banda sonora de Die, My Love es la implicación directa de la directora Lynne Ramsay en la creación musical, algo que no es común entre directores de cine. Ramsay no solo supervisó la selección de música, una labor habitual en muchos filmes, sino que también contribuyó a la composición y ejecución musical en varias piezas de la película. Ella escribió y participó en canciones originales como Zero y una versión propia de Love Will Tear Us Apart, tema post-punk que cierra la cinta y que se ha convertido en uno de los elementos más recordados de la banda sonora. Esta decisión de incluir su propia voz en el resultado final muestra lo profundamente personal que fue el proceso creativo y cómo la música de la cinta no es ajena a la sensibilidad de la cineasta. La banda sonora de la película no se limita únicamente a composiciones originales, sino que cuenta como una selección ecléctica de piezas que funcionan como needle drops, es decir, canciones ya existentes que se insertan en momentos clave de la narración. Estas canciones abarcan distintos géneros, épocas y estilos, y en conjunto generan un clima sonoro que a menudo contrasta con lo que ocurre en pantalla para provocar una sensación de disonancia emocional. Por ejemplo, en momentos de tensión o caos interno, la música puede saltar a piezas con ritmos intensos o letras aparentemente incongruentes con la escena, generando un efecto de choque que en realidad refleja la mente fragmentada de la protagonista. Este uso deliberado de canciones existentes convierte la banda sonora en un personaje más de la película, capaz de introducir ironía, melancolía, contradicción o alivio emocional con solo una transición musical. Además de los temas compuestos por Viestica, Burchell y Ramsay, la película incorpora una diversidad de canciones que abarcan desde clásicos de los años 60 y 70 hasta piezas contemporáneas y alternativas. Entre estas canciones se incluyen clásicos como Love Me Tender, de Elvis Presley, Hey Mickey, de Tony Basil, o incluso piezas de grupos como Cocteau Twins, lo que en conjunto crea un tapiz sonoro que se siente a la vez familiar y disturbadoramente fuera de lugar en ciertos momentos del relato. Esta selección musical no solo da forma a la estética sonora de la película,
sino que también proporciona un eco cultural que resuena con el estado de ánimo fluctuante del personaje central. Otro aspecto interesante es cómo la película utiliza la música para definir espacios y transiciones narrativas. Mientras algunas piezas refuerzan la emotividad de escenas específicas, otras sirven para marcar momentos de ruptura o cambio de tono sin necesidad de diálogo. Esta técnica se ve, por ejemplo, cuando la música entra abruptamente o se desvanece lentamente para indicar un cambio de percepción o un salto emocional dentro de la mente de Grace, la protagonista. Esta forma de trabajar con la música demuestra una comprensión profunda de cómo el sonido puede ser tan narrativo como la imagen o el texto, y cómo una pieza musical bien colocada puede alterar por completo la interpretación de una escena. El trabajo de George Biestica, Rafe Burchell y Lynn Ramsey en la composición original muestra matices que van desde tonos inquietantes y casi disonantes hasta pasajes más introspectivos y delicados. Los temas originales no se comportan como un score tradicional, donde una orquesta entera teje melodías reconocibles, sino más bien como texturas emocionales que emergen y se disuelven con la psicología de la protagonista. Estas composiciones ayudan a que la película no se sienta solo como un relato visual, sino como una experiencia sensorial en la que el sonido se integra con las imágenes para provocar un impacto emocional directo. Finalmente, la música en Die My Love también cumple una función simbólica y temática. En ciertos momentos de la película, las canciones elegidas parecen estar en diálogo con la historia de Grace y sus relaciones, no solo con el espectador. Por ejemplo, piezas que tratan sobre amor, conflicto o pérdida adquieren un significado más profundo cuando se yuxtaponen con la narrativa de ella como madre, como pareja o como individuo luchando por mantener su identidad. Esta capacidad de la música de actuar como un espejo emocional convierte a la banda sonora en uno de los pilares más potentes del film. En resumen, la banda sonora de Die My Love es un elemento esencial que no se limita a acompañar la acción, sino que contribuye de manera integral a la construcción emocional y psicológica del relato. La colaboración creativa entre George Biestica, Rafe Burchell y Lynn Ramsey, junto con una selección musical amplia y cuidadosamente curada, hace que el sonido de la película funcione como un personaje más, capaz de provocar sensaciones, contrastes y preguntas en la mente del espectador. Este enfoque demuestra que la música en el cine puede ser tanto un vehículo narrativo como un espacio de exploración emocional, y en esta película, ese poder está llevado al límite para crear una experiencia sonora verdaderamente inolvidable. El final de Die My Love es deliberadamente ambiguo y emocionalmente intenso, lo que refleja perfectamente el tono general de la película. La historia sigue a Grace, una madre joven que lucha por equilibrar la maternidad con su identidad, sus deseos y un estado mental cada vez más frágil. Desde el inicio, la película juega con la percepción subjetiva, mezclando lo real con lo psicológico, y el final no es la excepción. Lo que parece suceder en la última escena está cargado de simbolismo y emociones conflictivas. Hacia el cierre, Grace enfrenta un momento decisivo que es tanto externo como interno. Externamente, la película muestra un evento que podría interpretarse como un punto de ruptura, un acto impulsivo que refleja su incapacidad para manejar la presión emocional y la alienación que siente hacia su entorno familiar y social. Internamente, el final funciona como un reflejo del colapso y la fragmentación de su mente. La narrativa deja claro que, aunque algunas acciones parecen concretas, la percepción de Grace las distorsiona. Por lo tanto, la línea entre realidad y fantasía permanece difusa hasta el último momento. Visualmente, Ramsey utiliza su estilo característico: planos cerrados, luz cambiante y encuadres que generan claustrofobia emocional. La cámara se mantiene cerca de Grace, siguiendo sus movimientos, gestos y respiración, lo que permite que el público experimente su ansiedad y desesperación de manera directa. La música, que a lo largo del film refleja su estado interior, se intensifica hacia el final, mezclando piezas melancólicas y tensas que refuerzan la sensación de inevitabilidad y fragilidad. Este uso de la BGM hace que la escena final sea más emocional que narrativa, invitando al espectador a sentir, en lugar de solo observar. Uno de los elementos más comentados del final es la ambigüedad moral y emocional. La película no ofrece un cierre categórico sobre si Grace triunfa o fracasa, ni si sus actos están justificados o condenados. Esto se percibe como una decisión consciente de los guionistas y de Ramsey,
quienes buscan que el público se quede reflexionando sobre los límites de la maternidad, la identidad personal y la responsabilidad emocional. El desenlace deja preguntas abiertas sobre la naturaleza de la culpa, la supervivencia psicológica y la posibilidad de redención o reconciliación.